Continuando con la unidad número 2 sobre la integral definida, en esta sección vamos a irnos aproximando a la definición de integral, pero específicamente vamos a desarrollar un problema que fue planteado por Riemann hace muchísimo tiempo y era el cálculo de áreas para una función o una región en el plano representada de la siguiente manera. Fíjense que en este caso estamos teniendo esta curva, es la función f, es una función continua en un intervalo AB, ¿ok? Aquí tenemos la recta x igual a, la recta x igual b y el eje x. Fíjense que ahí está la región encerrada. Entonces, esta región, como dije anteriormente, está formada por la función continua y positiva. En un primer momento la vamos a tomar positiva. Más adelante vamos a ver qué ocurre cuando la función no lo es. Pero en esta sección nos vamos a restringir a eso. Las rectas x igual a, x igual b y el eje x. Fíjense que esa es nuestra región rectangular. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Estimar el área de la región R. Ahora, la construcción que vamos a hacer hasta a continuación tiene el siguiente principio. Fíjense que de geometría elemental, digámoslo así, nosotros sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Acá no tenemos un rectángulo, pero yo sí podría suponer, vamos a ver, yo podría suponer que esta región de acá sería para mí un rectángulo, todo este sector, ¿lo ven? De tal manera, discúlpenme si sobresalgo, que el área que yo tenga, que es la que viene representada, vamos otra vez a buscar la pluma, el área me representa todo este sector, todo esto que está aquí bajo la curva. Pero yo, con este rectángulo, yo podría resolver parcialmente el problema. Ahora, ¿qué ocurriría si este intervalo AB yo lo subdivido en dos? Es decir, yo trazo una línea vertical, discúlpenme el pulso, ¿ok? De manera que ya aquí tengo un rectángulo, pero ya si yo divido este intervalo en dos, ¿ok? Ahora el rectángulo yo lo puedo extender aquí en el lado izquierdo. De esta manera ya voy cubriendo otra porción de área. ¿Lo ven? Quiere decir que si yo hago una partición, este intervalo AB yo lo subdivido a la mitad, yo convierto el problema en el cálculo de dos áreas. Esta área la resolvería, disculpen que no se ve lo que estoy indicando, esta área la resolvería a través de este rectángulo, pero esta otra área ya tiene una mejor aproximación. Ahora, si nosotros volvemos a dividir, si yo vuelvo a hacer aquí una división de este intervalo y otra división acá, en este caso tendría estos mismos, pero en este caso yo podría aquí subirlo a este otro rectángulo. ¿Lo ven? ¿Qué significa esto? Vamos a ver que en la medida de que yo vaya haciendo subdivisiones del intervalo AB, yo puedo ganar el ir generando el área o la suma de las áreas que me vayan aproximando a esta área total. Esto lo vamos a decir aquí algebraicamente. ¿Ok? Comencemos de la siguiente forma. Dividamos el intervalo cerrado AB en n subintervalos. Así como yo lo dividí aquí, aquí lo llevaba en 4, pero después cada uno de ellos yo los puedo ir subdividiendo en la mitad, quiere decir que los divido en 8, y después esos 8 a la mitad serían 16, y así sucesivamente. Tomemos para mayor facilidad cada uno de los subintervalos de igual longitud, es decir, así como yo lo hice. El intervalo AB tiene una longitud. ¿Cuál es la longitud? B menos A. Si yo lo pico en dos intervalos, llamemos este C, suponte, o llamemos este X1, suponte. Sería el intervalo AX1 y el otro intervalo X1B. ¿Cuál sería la longitud de este intervalo? De este que estoy seleccionando acá, sería B menos A dividido entre 2. ¿Por qué? Porque lo estoy picando en dos intervalos. Ahora,
Si yo este intervalo lo divido, digamos, en un x3 y en un x4 acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué longitud tendría, por ejemplo, este intervalo? Este intervalo sería b menos a sobre 4, porque sería picar en la longitud b menos a en 4 trozos iguales. Entonces, generalizando esa idea, decimos sea delta x b menos a sobre n, porque estamos suponiendo que vamos a tener n subintervalos. Entonces, delta x va a ser la longitud de cada subintervalo. ¿Qué significa eso? Que vamos a considerar una partición regular del intervalo. Es decir, lo que yo nombre aquí x1, x3, x4, yo lo voy ahora a ponerle un orden. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Sería, la partición es x0, x1, xy menos 1, xy hasta xn. Entonces, vamos acá, voy a tratar de cambiar el color para ir poniendo las cosas bien. Al extremo inicial, fíjense lo que dice acá, x sub 0 igual a, este a es el que nosotros vamos a llamar x sub 0. ¿Lo ven? Y al otro extremo me voy al extremo superior, AB, lo vamos a llamar x sub n. Entonces, si la longitud de cada intervalito se llama delta x, fíjate que me estoy paseando, el primer intervalo, el segundo, el tercero. Este que puse como x sub 3, en realidad va a ser x sub 1 para mí, por eso le cambié el color. Entonces, ¿qué va a ser ese x sub 1? Va a ser lo que mida a más la longitud delta x. O sea que este x sub 1 es a más delta x. Triangulito x. ¿Lo ven? Entonces, el segundo va a ser el a más delta x sumándole otro delta x. El tercero va a ser el a más 2 delta x sumándole otro delta x. Entonces, así vamos. Por eso ustedes ven x sub 0 es a, x sub 1 es a más delta x, x sub 2 es a más 2 delta x, y así sucesivamente. ¿Quién sería el x sub y menos 1? Ya estoy en un elemento genérico. Suponte que estoy aquí en un genérico. Voy en este intervalo genérico. Que este de acá va a tener extremo x y menos 1. Y este otro de acá va a ser xy. Son los extremos de este intervalo que estoy haciendo acá. Entonces, ¿quién va a ser el x sub y menos 1? A más y menos 1 por delta x. Luego viene el x sub y, que es a más y delta x. Y así sucesivamente hasta que llego a b. En realidad esto se ve muy engorroso, pero en la medida que tú vas haciendo la construcción se va entendiendo. Ahora bien, denotemos el iésimo subintervalo como x sub y menos 1, x sub y. Como f es continuo en AB, entonces es continuo en cada subintervalo. A continuación, les voy a colocar un nuevo gráfico en donde se observa mejor lo que estamos observando. Fíjense que en la diapositiva anterior les estaba explicando que la partición comenzaba en A, que es x sub 0, después aquí está x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, hasta que voy a un intervalo iésimo, que es el que está expresado aquí. El extremo izquierdo va a ser x sub y menos 1, y el extremo derecho va a ser x sub y, y así seguimos hasta b sub n, ¿ok? Hasta x sub n, perdón, que es b. Entonces, démosle sentido a lo que se está diciendo acá. Denotemos el iésimo subintervalo como x sub y menos 1, x sub y. Es el intervalo que está seleccionado aquí. Como f es continuo en AB, o sea, la función es continua en todo el recorrido de AB, entonces es continuo en cada subintervalo, es decir, que va a ser continuo en este pedacito. Eso es lógico. Quiere decir que por el teorema de valor extremo, sabemos que existe un número para cada subintervalo para el cual f tiene un mínimo absoluto. ¿Ok? También se puede suponer para un máximo absoluto. Es decir, para este intervalo, como la función es continua, va a existir un número tal que su imagen representa un mínimo absoluto. El mínimo va a ser el menor valor que va a tomar la función, ¿ok? O sea que aquí debemos recordar muy bien toda la teoría de aplicaciones de la derivada, cuando nosotros hablábamos de extremos relativos y extremos absolutos, ¿ok? Lo cierto es que ese valor lo vamos a llamar C sub i. C sub i es el número en el subintervalo iésimo.
tal que f de c sub i es el valor mínimo absoluto de f en el intervalo. Es decir, que c sub i es el número en el eje X, ¿ok? Pero su imagen que va a caer por aquí, se llama f de c sub i. Ahora, fijemos nuestra atención en esta región de acá. Este es nuestro intervalo iésimo. Y él va a generar un rectángulo iésimo, todo este rectángulo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Consideremos n subintervalos de cada uno con longitud delta x unidades de ancho y f de c sub i unidades de altura. ¿Qué significa esto? Que aquí vamos a tener el área, vamos a resaltarla, marcador, esta área que yo voy a tener acá va a ser para el rectángulo iésimo. Toda esta porción que estoy colocando acá en amarillo, ¿cómo se expresaría esto que está allí en amarillo? Acá sería, como sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, ¿verdad? El área de cada subintervalito sería el ancho, que es delta x, por la altura, que es f de c sub i. Entonces, c de c sub n es la suma de las áreas de los n rectángulos, cada uno de base delta x y altura f de c sub i. Es decir, que este primer rectángulo, aquí, en este primero, va a haber un c sub 1, tal que el área va a ser el ancho por la altura que es f de c sub 1. Para el segundo, va a haber un c sub 2 por la altura de f de c sub 2, y así sucesivamente. Entonces, s sub n va a ser la suma de todos estos rectangulitos que estamos teniendo acá. Esa sumatoria va a ser f de c sub 1 por delta x, f de c sub 2 por delta x, hasta f de c sub n por delta x. O en notación sigma, que es lo importante que vimos en los videos anteriores, s sub n va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x. ¿Ve? Entonces, fíjense que todos estos rectángulos, si yo sumo todas las áreas, no me dan el área total, porque aquí están quedando unos espacios vacíos, ¿ok? Que forman parte del área. Por lo tanto, hasta ahora decimos que el área bajo la curva, vamos a denotarla como A, es mayor que S sub n. O sea, en todo caso, S sub n me da una buena aproximación, pero no llega a cubrirme todos los espacios. Ahora bien, supongamos que n crece. ¿Quién es n? El número de subintervalos. ¿Ok? Entonces, mientras mayor sea el número de subintervalos, es decir, mientras más grande sea n, el área que va a ir cubriendo, la sumatoria de todos los rectángulos se va a aproximar más al área que yo quiero. ¿Ok? Fíjate que ahora, en contraposición con lo que vimos anteriormente, fíjate, imagínate que yo entre este intervalo lo pico a la mitad, lo pico a la mitad, lo pico a la mitad, y obtengo una mejor partición. Así en matemáticas decimos conseguimos una partición más fina, o sea, con mayor cantidad de subintervalos. Mientras mayor sea la cantidad de subintervalos, entonces se aproxima mejor al área. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Que el límite, si yo calculo el límite, cuando n tiende a infinito, de S sub n, ahí sí voy a obtener el área. ¿Cómo va a ser esto? Si n crece, los valores de su n encontrados a partir de la ecuación 1 crecen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que voy a obtener el área completa. En conclusión, ¿qué fue lo que descubrió Riemann? Que el área bajo la curva representa el límite, cuando n tiende a más infinito, de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x. Entonces, acá en el texto lo que está es en resumen todas las consideraciones que tenemos que cubrir para poder hacer los ejercicios. Entonces, en el video que viene vamos a desarrollar por lo menos 2 ejercicios en donde ustedes puedan entender a cabalidad cómo es la aproximación del área a través de la suma de Riemann.